Ok, ahora creo que sí comenzamos. Ahora sí. Vamos a estar en Efesios capítulo 1 y vamos a estar enfocando más en los versículos 13 y 14. El grupo ahí que nos ve, posiblemente esta clase la va a ver el viernes y, y vamos a continuar. Estamos en Efesios, no sé quién más ve lo de la clase. Espero que lo Algunas personas. estén disfrutando, que estén aprendiendo algo y la verdad es que si quieren, si tienen comentarios, si tienen preguntas, sí nos gustaría que lo mandaran. Sí, sí, tienen preguntas, pues mándenla. Podríamos tomar Eh, un tiempo al inicio de cada clase para hablar de las preguntas que dejaron de la semana antes. sí, algo en cuanto a las preguntas, que yo creo que es importante, por lo menos a mí me pasaba en clase. Esther como que era de las personas que oraba para que alguien preguntara lo que ella quería que preguntara, para Hasta que que tuviera mucha confianza. hasta que tenía mucha confianza y ahora después que hace caso solo haces mandar porque es en privado, entonces me manda. Pero yo siempre pensé, bueno, hay que preguntar, ¿no? Y digo esto a manera jocosa, de broma, pero no piensen que hay preguntas tontas, ¿no? Y tampoco estamos diciendo que hagan todas las preguntas, que tenemos todas las respuestas, pero podemos buscarla y si no sabemos, no sabemos, pues eso es lo que me encanta de la Biblia, que es profunda, es inmensa y uno puede estar aprendiendo. Bueno, ¿qué iba a decir? Hagan preguntas, si tienen, mándenla. Nosotros vemos, como digo, si sabemos la respuesta, damos la respuesta, si no, investigamos. Y pues si es una pregunta que no es relevante en cuanto al tema, pues no es relevante, contestamos algo. No solamente yo, sino de verdad los dos, lo que trabajamos como un equipo siempre, Esther y yo. Miren, hoy no es que ando con ganas de boxear, ayer estaba haciendo unos marcos porque hicimos unos dibujos, unos cuadros de navideños, le estaba haciendo unos marcos rústicos y con el lanzaclavo me clavé, ¿no? En un lanzaclavo finito, pero me clavé el dedo y ahora me duele un poco la mano, pero quedé como el dedo de Facebook, haciendo así, haciendo, bueno, si lo Sí. toco directamente me duele, pero no. Bueno, pero está bien, ahora sigan orando por nosotros y estamos en Efesios. Quedamos la semana pasada, bueno, eh, cerramos el versículo 12 del capítulo 1. Hoy vamos a retomar nuevamente ese versículo 12 para ir otra vez. Ujú. Y si Dios quiere, hoy vamos a terminar el versículo 13 y 14, que eso cierra ese primer párrafo de la carta a los Efesios del capítulo 1. Ujú. Algo que me encanta de esa carta es que ese párrafo, Pablo lo escribió casi, bueno, ¿hay puntuaciones en griego? No hay, creo que no, No no sé. hay, Yo creo que sí, creo que es en hebreo que no hay, sí, creo que sí hay, pero Pablo pero hizo, no estoy segura. es una oración gramaticalmente súper extensa, súper larga, pero Pablo tenía ganas de decir lo que iba a decir, por lo menos desde el versículo 13 hasta el versículo, perdón, pero el versículo 1:3 hasta el versículo, yo digo que 14, porque ya en el versículo 15 comienza a hablar de su oración y cambia un poquito lo que es el tema, pero Pablo quiere dar toda esa información que es importantísima en esta carta de Efesios, esta epístola, y, y esta división se divide en tres puntos importantísimos. Ya hemos estudiado el primer punto, que es Efesios capítulo 1, 3 al 6, que habla en cuanto al plan que Dios el Padre hizo. Y en esta otra semana hemos hablado de Efesios capítulo 7 hasta el Versículo, eh, versículo versículo 7 7, hasta el versículo 12. 12 del capítulo 1, que habla lo que Jesús hizo. El Padre creó el plan, Jesús eh, hizo, bueno, realizó el plan, Realizó. ¿no? Lo consumó y el Espíritu Santo ahora es la garantía y eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Efesios ahí en la pantalla, pues ya saben que es en la cotidianidad con Cristo o vida cristiana, es una carta que se usa para enseñar vida cristiana. Lo repito todo el tiempo para que más o menos memoricen y si recuerdan eso, por lo menos cuando vayan a leer la carta, eso les va a ayudar a que entiendan de que sinceramente si buscamos ¿cómo se llama? Un manual de vida cristiana, creo que Efesios es un buen manual
resumido. Obviamente es más extenso, lo podemos ver en la Biblia y todo las cuestiones éticas que hay y todo eso, ¿no? Claro, no es tomar Efesios y descartar todo el resto, pero es un buen inicio para Y por lo menos estudiar algunos expertos dicen de Romano que es como la tesis de la fe que Pablo del, escribió, o de y las... Gálatas es como ese resumen, ¿no? Que también Mm, habla un poquito de la salvación por fe y todo eso, aunque Romanos habla más de lo que es la fe en sí, o de lo que es la salvación por fe, que es la misma carta que, ¿viste Gálatas? ajá, Romanos es como la tesis completa y Ajá, Gálatas es como el ok. resumen. Es lo que dicen algunos expertos. Un Algunos, pensamiento bueno, yo no de sé, teólogos, de estudiosos. No es algo inspirado ni bíblico, ¿no? Y pensando en eso, pues, yo diría que Efesios, no Gálatas, bueno, pero pero yo no Efesios es soy más experto vida de nada. cristiana. Sí, el Y, diario vivir, y Romanos, el pues cuando estudias Romanos, ves de Romanos los primeros capítulos que Pablo presenta, hace bastante, todo lo que ujú, la condición humana, después cómo somos salvos por gracia y no por obra, y obviamente versículo 8 y 9 que es súper controversial, que entra toda lo que es la teología de lo que es predestinación y toda esta cuestión, mucha gente se vuelve pero versículo 12 al 16 ujú. ya es vida cristiana, pero es De toda una Efesios, tesis, pues. de Efesios yo diría que es como un inicio para el cristiano, para como introducirle a qué quiere decir ser salvo, qué quiere decir ser cristiano. Bueno, Como, es más complejo que un inicio solamente. sí, pero es un buen lugar para comenzar. Bueno, supongo que hay muchos que puede decir otros libros también. Sí, Muchos dicen que Juan, que Lucas, bueno, muchos hablan de Juan para pero tener un me conocimiento de gusta lo. Efesios porque habla de doctrina, de cosas que debemos saber de la salvación. Y Juan, porque muchas personas recomiendan que leamos Juan porque se presenta a Jesucristo como el Hijo de Dios, o como Como Jesús Dios. como Dios, y, y la idea es conocer más a Jesús, pues, como Dios y cómo se relaciona con las personas y todo eso, Ujú. ¿no? Ahí en todo lo que es. Bueno, pensé que ibas a hablar y iba a tomar algo de café, pero después ya justo cuando agarré mi taza te cortaste. Efesio está dividido en dos grandes divisiones, que valga la redundancia. Mi posición en Cristo, que es lo que soy en Cristo, por Cristo y para Cristo, y mi cotidianidad o mi vivir en Cristo Jesús, la vida práctica, ¿no? Y no hemos entrado todavía, ni siquiera hemos entrado en la mitad del capítulo 1. No hemos ido tan profundo para nada, pero yo creo que hemos tenido algo lindo para aprender, ¿no? Versículo 12. Bueno, vamos a 12. poner un poquito lo que es la Biblia ahí, porque quería ver algo acá, leer rápidamente, ¿qué hemos estudiado de Efesios? Bueno, versículo 1 y 2, sabemos que es solamente El, las- el el saludo, saludo, la que introducción de dice Pablo, de quién lo eso escribió y a hablamos, quién no escribió. ¿no? Todo eso, a quién fue escrito, todo eso, gracias, lo que está diciendo Esther, yo lo estoy repitiendo, yo soy como un loro. Y lo que decíamos del versículo 3 hasta el 14, ¿no? Ahí la Reina Valera lo titula, recuerden que los títulos de la Biblia no son inspirados, pero lo titula como las bendiciones espirituales en Cristo. Pero me gusta ver que este pasaje pues habla de lo que es el plan. Algo que me gusta de este pasaje es que está involucrada la Trinidad completa, Dios el Ujú. Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, ¿no? Y eh, comienza diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria De su gracia. de su gracia. Y ahí lo que está hablando, y hemos estudiado ya eso, pueden ir a videos, bueno, lo que pasa es que no mantiene mucho, pero hay otros videos, podemos ponerlo en nuestro Canal. canal de YouTube, eh, pero habla de lo que es el plan que Dios el Padre hizo. Después, versículos 7 al 12, habla de cómo Jesús consumó eso. Bueno, más que contar la historia de lo que Jesús hizo, habla directamente de lo que es algunos beneficios que tenemos en Cristo. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Ya habló de que fuimos aceptos en el amado y que fuimos adoptados, ¿no? Pero ahora aquí está diciendo que fuimos redimidos también, que recibimos perdón y ese perdón que recibimos está
basado en la grandeza de la riqueza de su gracia, que es un número ilimitado, infinito. Las Ujú. riquezas no son cuantificables, hemos hablado ya de eso. Que hizo sobreabundar, eso fue la semana pasada, para con nosotros en toda sabiduría e Inteligencia. inteligencia, ¿no? Dios nos dio, además de que nos salvó y nos dio la libertad, no solamente nos dijo, bueno, vayan libres ahora y vean cómo hacen con la vida. No nos dio ese famoso dicho que dice o corren o se encaraman, sino dijo, los libero del mercado de pecado, de esa vida en la que estaban envueltas, en la que eran esclavos, y ahora les voy hablábamos la semana pasada que nos dotó o nos bendijo, ¿no? Nos dio herramientas, y esa herramienta que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Por qué nos dio sabiduría e inteligencia? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Y ahí me gustaría a tomar después un rato para hablar un poco de eso, no hoy, pero cuando habla del misterio de su voluntad está hablando de la iglesia. Sí, a lo mejor vamos a tocar eso otra vez en el capítulo En 3, el porque capítulo habla 3 bastante de eso en el un capítulo poco de 3. la iglesia, pero ahí lo que está hablando es que, bueno, hablamos la semana pasada de que hay gente que dice que Israel y la iglesia son uno, pero no, puedo ver en la Biblia que hay una distinción clara que Israel es uno y la iglesia es otro, son dos entes diferentes, y que Dios tiene un plan para ellos, que no, que entonces ambos tienen maneras de salvarse diferentes, no, la única manera de ser salvo y de ir al cielo desde el principio ha sido poner tu fe en Cristo Jesús, Sí, ¿no? Y hablábamos del protoevangelio, que es, ¿cómo se llama? Génesis 3:15. la promesa que hizo Dios de que venía un Salvador, un Redentor, desde el momento que entró el pecado en el mundo. Ujú. Y dice, bueno, ahí, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de A reunir reunir, todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. y ahí es claramente Dios tiene un propósito para la iglesia. O sea, Ujú. no nos salvó para que fuéramos unos calientabancas, sino que nos dio un propósito. Ir a la iglesia es parte de ese propósito, pero no es el fin. A veces confundimos que la iglesia es un organismo que Cristo hizo, que es su cuerpo, simplemente para hacer cultos cada domingo, o para hacer actividades cada momento, o para que se vuelva nuestra vida social, O para ser como aislados del mundo, o para aislarnos del mundo. Eso es, que realmente no. ajá, conceptos bastante difíciles y hay que tener cuidado con eso. No, nos dio un propósito. Dice de reunir todas las cosas en Cristo, la dispensación del cumplimiento. Bueno, versículo 11, ¿puedes leer ahí, Esteban? En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y ahí sigue hablando de algunos de los beneficios que tenemos, ¿no? Que tuvimos herencia, hablábamos de que, bueno, hablamos un poquito de esa herencia, que es inmarcesible, incorruptible, es una herencia real, y que habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según, bueno, el designio de su voluntad, es porque Él quiso. Ujú. Esto que él hizo, lo hizo de acuerdo a Él mismo y siendo fiel a su nombre, que Sí, es una cuestión muy importante y me gusta porque eso nos garantiza. Y a, versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ok. Es una frase que vamos a ver otra vez en el capítulo 2 también, Lo explicamos un o algo poquito parecido. en la clase pasada, pero hoy otra vez, de nuevo. Bueno, y ahí tenemos. Quería llegar en eso para que entendamos que estamos en ese contexto, pues el contexto es que Dios el Padre y Dios el Hijo hicieron un plan. Dios el Padre hizo ese plan. Algunos lo quieren romantizar y es cierto, antes de la fundación del mundo. Y ahí es ver lo infinito y lo increíble que es Dios, porque Dios ya pensó en lo que había pasado. Dios ya predestinó qué iba a pasar y dónde iba a ir cada quien si hacía ciertas cosas. Digo que como en Génesis donde dice hagamos al hombre de nuestra imagen y semejanza. Ajá. Ese hagamos está hablando, está mostrando que las tres personas de la Trinidad están involucrados. Y yo creo que todo lo que hace, ya que son tres personas, pero es un Dios, yo creo que todo lo que Dios hace es algo de los tres. Sí, y eso que acaba de decir está abriendo ahí un tema interesante, porque cuando Dios dice hagamos al hombre, la palabra en hebreo es Elohim, que quiere Eh, decir
el IM al final de la palabra es lo que indica que es plural. Bueno, él Es Dios. es Dios y Hins y M, que es plural. Im. Plural obviamente es dos o más, ¿no? Pero muchas veces cuando estudiamos los nombres de Dios, Elohim es un nombre de Dios y la gente a veces pensaba que a veces entra en mucho conflicto por la ignorancia, porque la gente dice, no, es que Elohim es nombre de Dios y si alguien quiere decir Elohim otro Dios, eso es una abominación, que no es así, pero para que entendamos algo que es correcto y que es cierto, es que Elohim es como hoy mismo que ¿Cómo la gente decir? usa Dios para muchos otros dioses. No Dios es o que haya dioses. otros dioses, En la misma Biblia usa la sí, palabra Elohim refiriendo pero no a... es que sean dioses en sí. Bueno, en mi Sí, no concepto, es que Dios es Dios. son Dios como eh, tal, sino que la gente los adora como si fuesen Dios. Bueno, pero hablando un poquito de eso, Elohim lo que determina es que había una deidad en plural, Ujú. ¿no? Y esa era la palabra que se usaba para darle el adjetivo, para identificar cualquier deidad. Entonces, si alguna vez te encuentras un escrito y otro y está hablando de Elohim, hablando de dioses paganos, pues obviamente es gramática, simplemente es una palabra. Y Elohim sí es el nombre de Dios y se usa y se explica y se hacen reflexiones en cuanto a eso es cierto. Pero cuando usted dice que hagamos al hombre, está hablando obviamente de ese Dios plural, esa Trinidad, ¿no? Y, y tomo un espacio para explicar eso porque hay muchas sectas y muchos pensamientos lamentablemente teológicos hoy en día en la iglesia en que dicen que Jesús no es Dios o que el Espíritu Santo no es Dios. Mm. Jesús es una creación y el Espíritu Santo es una fuerza reactiva que Trino, Dios en tres personas, ¿no? Y eso es lo que es lo Por si infinito la de duda, Dios. primera, digo, Juan 1 también dice, en el principio era Dios. O Juan sea, 1. En principio era el verbo y el verbo era sí, Dios era Dios, perdón, y el verbo era con era el Dios. verbo, sí. Entonces ahí también habla, muestra de que Jesús sí es Dios. Sí. Y pues el hecho de el Evangelio de Juan presenta a Dios, a Jesús como Dios, ¿no? Y Ujú. por eso es que no hay una genealogía en el Evangelio de Juan. Hay una genealogía en el Evangelio de Mateo porque lo presenta como el rey, Como, sí, como Mesías, el Mesías, el rey el judío. Mesías que tenía el derecho legal Bueno, y para de eso tenía ser que presentar, una de las requisitos era presentar una genealogía que venía de parte de desde, José, bueno, de José, pero que venía de David, desde para David, sí. poder tener esa herencia. En Lucas lo presenta como hombre, un hombre obviamente tiene una genealogía y lo presenta, la genealogía viene de parte de María y viene Desde Adán. desde Adán. Sí, es la genealogía de María, pero no, no está tan claro ahí en el pasaje porque una vez que ella se casó con José, se volvió como la genealogía de los Bueno, dos, estamos ahí entonces no entrando la, o ya en una sea, otra no lo cuestión que no dice tiene que claro, ver pero sí nada con es. esta clase, pero sí explicamos eso. No, y en estos dos evangelios sí hay genealogías porque están presentando a Jesús de cierta manera, uno como Mesías, el otro como hombre. En Marcos no aparece porque Marcos lo presenta como siervo, y para ese entonces un siervo a nadie le importaba Un sirviente. de dónde Ujú. venía, quién era. Lo único que importaba era que hiciera lo que tenía que hacer. Y por eso el libro de Marcos, que es escrito por Juan Marcos, pero según muchos estudiosos lo dictó Pedro, es el evangelio de acción, porque es un milagro, tras suceso, ¿no? Y, Y casi como resumido, porque bien rápido y bien corto. y pues Juan presenta a Jesús como Dios. Bueno, pero ahí en este pasaje me gusta porque habla de esas tres personas. Versículo 12. Esto que está aquí, que tenemos ahí en la pantalla, es el versículo 12. A fin de De que que seamos seamos para alabanza de su de su gloria. gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en él. Esperábamos en Cristo. Ahora, esa expresión, a fin, obviamente no está hablando del propósito, ¿no? O del propósito del plan. Dios creó un plan y Dios sabía que para que nosotros pudiéramos ser efectivos en ese plan, teníamos que tener cierta calidad de vida o cierta identidad. Nosotros que estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, ahí estoy citando directamente Efesios capítulo 2, Ujú. que estábamos muertos, no podíamos ser parte de ese plan. Dios obviamente manda un redentor. Jesucristo, que es el redentor, nos salva, nos libra del mercado de pecado y nos da un propósito. Por eso me gusta esa palabra, a fin.
Efesios capítulo 4, versículo 16 o 17, también me gusta porque Efesios capítulo 4, desde el 11 al 17, yo digo que eso es el propósito de la iglesia. Mm. Mucha gente siempre que uno habla del propósito de la iglesia, siempre dice, bueno, evangelizar, que no sé qué más. Pero cuando lees Efesios capítulo 4, 11 al 17, te das cuenta que Dios le dio ministerios a la iglesia para que desarrollaran, para que pudieran hacer que cada individuo tuviera una madurez, para que cada individuo maduro en la iglesia hiciera que el grupo llegara a la estatura de la medida de Cristo, que fuéramos cabales, maduros. Eso es el propósito de la iglesia, hacer creyentes maduros, sabios, ¿no? En la vida cotidiana, no solo en la iglesia. Lo que pasa es que a veces cuando escuchamos en la Biblia la iglesia, por la referencia hoy en día actual, para nosotros la iglesia es el edificio, no, la iglesia es el cuerpo de Dios, nosotros los creyentes. Que no importa dónde nos reunamos, no importa dónde estemos, siguiendo siendo iglesia. Cuando tú estás con tu esposa, con tus hijos, cuando estás en una cancha de fútbol, cuando estás viendo un partido, cuando estás en Mm. el cine, cuando estás en unos 15 años, tú eres la iglesia y tú tienes un propósito. Y ese propósito es, hoy vamos a hablar de eso. De hecho, de esto está hablando este versículo. Dice, ese es el plan. ¿A fin de qué? De que seamos. Nos- ¿Quiénes son esos seamos? Nosotros los creyentes. Nosotros los creyentes. Ahora, ¿a qué creyentes se está refiriendo? Todos las personas que han aceptado a Cristo desde el día de Pentecostés Todas las personas que han aceptado, han creído hasta en Cristo. el rapto que aún no llega. Sí, ahí hablamos, pero hasta nuestros días, Hasta para hoy ponerlo día. hasta el presente. Entonces no está hablando de una denominación específica, No. no está hablando de una... A veces, Y necesita entender que puede haber personas que son cristianos que no están en una iglesia cristiana. Y también puede haber personas no cristianas dentro de ¿y cómo es posible ese eso? cuerpo, porque según las personas aceptado a Cristo, no según donde se reúnen. Bueno, la palabra aceptar, han puesto su fe en Cristo para salvación. Sí. Sí, lo quiero explicar un poquito porque a veces normalizamos ciertas expresiones, y no estoy diciendo que vos estás mal, sino que normalizamos ciertas expresiones y la gente dice, bueno, si es así y ya lo entiendo, pero no. Es que ponemos nuestra fe en Cristo para salvación. Obviamente hay pasos, hay requisitos para eso, pues debo arrepentirme, debo entender que soy pecador, todo eso. Siempre testifico con estos pasajes porque es necesario, aunque estos pasajes están escritos para creyentes. Obviamente esta carta Pablo lo escribió para personas que ya sabían que eso seamos, está hablando, y ahí Pablo se está incluyendo a él mismo porque él es parte de la iglesia, Sí. ¿no? Estamos hablando de la iglesia de Cristo, esa iglesia que Jesús le presentó a Pedro en Mateo capítulo 16 cuando le dijo, Pedro, roca pequeña, en esta Petra, roca, señalándose a él mismo, edificarás mi iglesia. No le dijo a Pedro, Pedro, en ti edificaré mi iglesia. No, la Mm. iglesia está edificada en Cristo. Jesucristo es el fundamento, El que está es usando la el piedra nombre angular. De Pedro para como dar la introducción, es explicar la diferencia. No en ti, sino en mí. Bueno, y podemos Yo sacar un soy una montón roca. Sí, un montón de... pero Pedro es piedra pequeña. En realidad, Petros. sí, es Petros y Petra. No sé si Ujú. estoy bien ahí. Otra vez, Creo como que digo, no sí. soy experto en griego, pero Pedro es piedra pequeña y Jesús dice sobre esta roca, el fundamento. Y hay versículos bíblicos que dice que Jesús es el fundamento. Y el fundamento de los apóstoles es Jesucristo, ¿no? Ujú. Eh, un versículo que siempre cito, que me gusta mucho, que es Primera de Corintios 3:13. Yo no recuerdo la cita. 3:11, algo así, que dice que el fundamento del cual ya está puesto, que es Jesucristo mismo. Bueno, no recuerdo la Y cita. en Efesios 2 hay un Efesios versículo 2:20 similar. dice que es el fundamento de los apóstoles. 2:20. Bueno, pero hay un propósito y ese propósito es el fin de que seamos. Y ahí Pablo se incluye. Obviamente Pablo está hablando con la iglesia a quien le escribe, que es la iglesia en Éfeso o la iglesia de Asia Menor, que es toda esa iglesia, más que una iglesia local, a lo mejor está hablando en la iglesia en general o en la iglesia universal de creyentes. Ujú. Y obviamente aplicado a nosotros está hablando de nosotros también, para que nosotros seamos, y ahí siempre la palabra para es para un propósito, algo que debemos hacer o Ujú. algo por lo que se hizo, ¿no? Y ese para me gusta porque dice para alabanza. Y ahí
Y ahí me gustaría explicar, al otro día explicábamos eso, hablando de alabanza y adoración, que siempre la gente cuando habla de alabanza y adoración siempre se refiere al tiempo musical en la iglesia o al tiempo de canto en la iglesia. Dice, bueno, es que adoración es los cantos que son más así, más armoniosos, más espirituales, y alabanza son los cuantos, mm, está bien, esos calificativos para este tipo de cantos, pero no, cuando la Biblia habla de alabanza, específicamente en este versículo, no está hablando de ese tipo de alabanza, sino está hablando de del verbo, ¿no? De alabanza, que es una acción. ¿Quieres leer algo ahí? Ah, gloria. Ah, bueno, Cuando ya vamos llega a para eso. eso. Ujú, Pero aquí hay que explicar de que el propósito que tiene Dios para nosotros los creyentes es que seamos ser de testimonio de su gloria. Todavía no vamos a entrar en gloria, ahorita vas a leer, porque quiero explicar una cuestión ahí, ujú. pero la alabanza es nuestras vidas. La alabanza no es, ay, te alabo, no, ahí este versículo específico está diciendo que Todo lo que Dios, decimos, hacemos, pero que hasta Dios nos salvó pensamos. para que nosotros seamos de Ujú, alabanza. Ahora, eso puede ser muy reflexivo, porque tú puedes verte a ti mismo y puedes hacer un examen de contrición, ¿no? Tú mismo y decir, ¿qué tal estoy viviendo mi vida? ¿De verdad soy un testimonio vivo que da alabanza a Dios por lo que Él hizo? Bueno, y ahí la expresión, perdón, fui para atrás, la expresión de eso es solo para Dios. En este pasaje específico está hablando del Hijo, ujú. de esa persona de la Trinidad. Es de ser de testimonio para Dios, para el Hijo. Si yo vivo una vida para yo ser enaltecido, estoy fallando en el propósito con el cual Dios nos salvó. Sí. Si yo canto, si yo voy y testifico, si yo soy un misionero para que la gente me gloríe y ay, qué chévere y que estamos fallando, es para alabanza. Ahora, disfrutamos de las cosas que hacemos para Dios, sin duda. No estoy diciendo que seas un amargado, que no, no. Lo que Y estoy no quiere diciendo, decir que no puedas recibir cumplidos, lo que es el fin pero es que Dios sea alabado por tu vida y lo que Él ha hecho es su gloria, ¿no? Que es la redención. Ellos a leer algo. y la definición de gloria dice reputación, fama y honor extraordinarios que resultan de las buenas acciones y grandes cualidades de una persona. Entonces ahí indica también, resultan de buenas acciones. Bueno, estamos hablando, alabanza es acerca de las acciones, las cosas Ajá. que ha hecho Dios y grandes cualidades de una persona. Adoración es por quién es Dios, por su carácter, por su persona. Entonces, en pocas palabras, el fin con el cual Dios nos redimió es para que nosotros seamos testimonio vivo para la gloria, por lo que Él hizo, ¿no? Y ya vamos a explicarlo un poquito más adelante, aunque yo creo que ya entendemos la salvación. Dice, nosotros, el versículo, los que primeramente esperábamos en Cristo. Ese nosotros, que yo colocaba ahí, no sé si se puede ver en verde, es porque ese nosotros es nosotros los creyentes. No Ujú. está hablando de nosotros la humanidad, está hablando de nosotros los creyentes. Eso es importante. Bueno, que tú estás siendo racista o estás menospreciando a las personas que no son evangélicos. Otra vez digo, no estoy hablando de una denominación, estoy hablando de personas creyentes que pusieron su fe en Cristo para salvación, que Jesús es su Salvador y Señor, o su Salvador primeramente, eso es nosotros. Y después me gusta porque la siguiente parte dice, los que primeramente esperábamos en Cristo. Y obviamente ella habla de los que primeramente, habla de una prioridad que teníamos o nosotros, los principales. Y cuando habla de esperar en Cristo, me gusta eso porque me está hablando de una confianza en ese Cristo que nos salvó, ¿no? Porque me ve así, estás escuchando solamente. Y Esther me ve raro y yo pienso que me estoy equivocando, diciendo herejía. Bueno, pero hay una confianza. Me gusta esa expresión porque obviamente está hablando, está haciendo una descripción de quiénes somos eso nosotros, los que primeramente Ujú. esperamos en Cristo, personas que estamos esperando ahí en Cristo. Lo que me gusta de esa expresión es que Pablo le está diciendo a esos creyentes a quien él está escribiendo sin ninguna falta de ignorancia de parte de ellos. Pablo sabe que estas personas entendían el plan de Cristo. Pablo está reforzando de que como entiendes el plan de Cristo, debes vivir para hacer un testimonio vivo para darle gloria al Señor Jesucristo, pero que tienes una confianza real.
No es una cuestión de que, bueno, ¿será que este Cristo es real o no? Y lo digo bueno, lo digo específicamente porque en estos días estaba escuchando un libro de apologética que habla de fe razonable y este escritor hablaba de muchas personas de cosas que ponen hoy en día de por qué no creo en Cristo, que la teoría de la evolución, que un montón de cuestiones, que esto no existe. Pero aquí Pablo está hablando de ustedes que de una manera primaria o prioritaria tenían su confianza. Esa palabra esperamos está hablando de una esperanza, ¿no? Y puedo hacer ahí la reflexión de que, bueno, fuimos relacionados por una esperanza viva, pero está hablando de la confianza que se tenía en esa promesa, que era Cristo Jesús. Entonces, vivimos para ser un testimonio de alabanza a lo que Cristo hizo por nosotros. Y ya vamos a explicar. No sé, Esther. La frase nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, ahí está haciendo una especificación también Ajá, lo que dije que... de los judíos que ya sabían de antemano, esperaban primero en Cristo, ¿no? mm, Porque ahí viene en el siguiente versículo, vosotros, ya no se incluye Pablo. Y en el capítulo 2 habla bastante de eso, de nosotros y vosotros, sí, de los capítulo 2 versículos 11 bueno, sí, en porque adelante. en ese pasaje específicamente, si están escuchando ruido, en ese pasaje específico, Pablo está hablando acerca de que antes estábamos muertos y no éramos parte de la nación, que ahora de un Ujú. pueblo hizo uno, y ahí a veces la gente entra un Exacto. poquito en ese Está problema hablando de decir, bueno, es que de ahora, ambos pueblos hizo uno, sí, sí. pero, pero cuando habla de ambos pueblos, sí, sí tiene que ver, pero realmente ahí, si ves y aquí me gusta porque puede ser una discusión teológica en vivo o de puntos de vista, porque Yo lo yo estoy creo que, diciendo porque tú mismo me lo dijiste hace unos años cuando enseñaste eso. bueno, sí, Por eso que lo... pero lo que digo es que sí está hablando un poco de eso, pero si ves el contexto también, Pablo está hablando en uno dice los que seamos y Nosotros. en el otro después dice los que esperábamos en Cristo. Tiene bastante lógica. Ahora quiero cambiar porque yo fui el que le enseñé eso. Pero sí, porque está hablando de esa verdad. Pero también, Porque está diciendo, o sea, nosotros y ustedes, pero todos también. ujú, pero también está hablando otra vez, como digo, a una iglesia que entendía lo que Ujú. estaba pasando. Aquí Pablo, por eso hace rato cuando tú decías, bueno, es que yo veo Efesios como el ABC de la vida cristiana, realmente no. Efesios es un manual un poco más completo, más Sí, complejo también. sí, sí lo Y es. Pablo le está escribiendo a creyentes que tenían un entendimiento de lo que estaban. Solo está haciendo una aclaración, pues. Pero no es como hebreo, que es mucho más avanzado. Sí, A y eso sí me puede ser refería. eso, Pues. pero me imagino que en el contexto también que hace esa aclaración de que pasa que te estoy pegando un montón de cosas específicamente por los libros que he estado escuchando en cuanto a apologética y todo eso, y especialmente he estado escuchando mucho y he leído muchos libros de gente que cree en, en lo que es el pacto y las dispensaciones y toda esa Mm, línea teológica. Mi cabeza está un poquito ahorita, no es que estoy confundido, pero pues tiene mucho en la específicamente está cabeza. hablando de nosotros, los que Sí. primeramente esperábamos en Cristo. Y por eso le estaba tratando de hacer la reflexión que me gusta, porque está hablando de una esperanza no vana, sino que está diciendo, esto es algo seguro. Ujú. Esto que queremos hacer es por una cuestión segura. Por lo menos siempre escucho yo la cuestión de que nadie muere por una mentira. Y yo digo, eso no es cierto, porque hay gente que muere mintiendo. Pero la tesis o la cuestión es que nadie muere por una mentira que tú inventaste sin esperar nada a cambio. Y realmente los mártires que murieron diciendo que Cristo se resucitó, los únicos que Porque estaban recibiendo estaban, eran la muerte y estaban perseguidos y todo eso. No ujú, estaban recibiendo una ayuda. ¿Ya? estaban confiados, seguros de lo que estaban diciendo y Y, creyendo. y de esa esperanza está hablando, pues, Mm, una esperanza segura porque más allá hay algo mejor. En estos días estaba orando yo mucho, mm. y no quiero que me malentiendan, pero estaba orando mucho yo por mi mamá y por los padres de Esther, que ya están viejitos, han estado bastante quebrantados de salud. Siempre oro para que Dios le dé sabiduría, por lo menos pues los padres de Esther son misioneros, han puesto su fe en Cristo hace muchos años, eso no tengo duda. Yo con mi mamá hace muchos años
le hablé de Cristo, ella oró conmigo y yo tengo mi esperanza puesta en que pues mi mamá tomó una decisión, oro por ella, pido siempre que pueda crecer y seguir en las cosas de Cristo. Obviamente, si conoces a mi mamá, no es una creyente madura en cuanto a lo que hablamos del Evangelio, pero tengo esa esperanza real, Ujú. pues, de que si Dios les lleva, por lo menos van a estar en el cielo. Y eso me gusta de este pasaje bíblico, porque nos está diciendo, tienes un propósito de vida aquí en la tierra, que ya lo puedes vivir aquí en la tierra, pero que continúa aún más adelante. Bueno, ahí estábamos. Esther quería decir ese dato. No lo recuerdo muy bien que yo lo enseñé, pero me imagino que sí. Y bueno, eso me imagino que está hablando del año 2007 No, es mil que, ocho que sí, fue es una que de las verdad primeras. siempre lo he recordado porque antes de eso yo no me había fijado ni siquiera en los Es un pasajes dato que tiene sentido. en que dice nosotros y después dice vosotros. Mm. Ni siquiera me había fijado en eso. Y eso como que me abrió un poco el entendimiento y por eso mismo pude entender más otros pasajes. Y eso que tú estás diciendo es un dato bastante importante porque te hace observar de una manera más detenida Ujú. lo que es la gramática. A Que es veces tan fácil leer algo y no darte cuenta de esos sí, detalles. una vez alguien me preguntó, ahí abro un paréntesis, por lo menos me decía, bueno, entonces para poder tener un entendimiento bíblico tengo que estudiar griego y hebreo y saber los idiomas originales. Y yo decía, pues eso es una bendición, pero si no lo sabes, de verdad los que han trabajado en la traducción bíblica han hecho un trabajo bastante bueno como para Bastante que tú puedas completo. hacer una sintaxis o una Desglosamiento. o sí, una sintaxis de gramatical para poder entender lo que es. Si ven en algún momento que hay un accidente que se desaparece la cámara o algo, no se preocupe, no hay terremoto, esos son mis perros que están jugando aquí. Eh, Me ponen a jugar aquí mismo. bueno, ahí más o menos para concluir, la segunda parte de este plan, que es Jesús consumando el plan de salvación para darnos redención, termina con la misma frase que termina el versículo, la primera parte del plan de Dios. En el versículo 6 decía para alabanza. ¿Te acuerdas lo que decía el versículo 6? ¿Estás conmigo? Sí, para alabanza de la gloria, de la gloria de su gracia, Ajá. Y aquí con la cual dice nos hizo aceptos en el amado. para la alabanza de su gloria, ¿no? Nosotros los que primeramente esperábamos en Él. Y versículo 13, que ya estamos concluyendo esa primera parte. Aquí el Espíritu Santo y su parte en el plan eterno de Dios entra a escena. Ya está el Espíritu Santo, obviamente, en esa escena, pero en esta explicación que Pablo está haciendo, entra el Espíritu Santo a lo que es la escena de ese plan eterno, pues, ¿no? Ahora, antes de entrar en lo que es el pasaje, ahí yo tengo una pregunta. ¿Qué sabemos del Espíritu Santo? Mm. Y hago esa pregunta especialmente en mis principios de creyente. No es que estaba muy de moda, pero ahí en la ciudad donde yo me crié, en Puerto Ayacucho, el pueblo, yo siempre digo pueblo Puerto Ayacucho, había un movimiento de la tercera ola que estaba como que muy en su apogeo y toda la cuestión del Espíritu Santo y la gente tenía ciertos conceptos del Espíritu Santo todavía. Yo pensé que ya con este tiempo que hay mucho más datos, que se lee más, que la gente escucha más audiolibros, pero hay todavía mucha desinformación. Entonces, Bastante. ¿qué sabemos del Espíritu Santo? Y esto me encanta otra vez porque como digo, este pasaje no solamente podemos ver ahí todo lo que está en el contexto, sino que podemos ver lo rico en teología que es este pasaje, ¿no? Hace una presentación de Dios el Padre, que eso es teología propia, de Dios el Hijo, que eso es cristología, y ahora de Dios el Espíritu Santo, que eso es en cuanto a Neuma- teología sistemática, neumatología, ¿no? Neumatología. Neuma quiere decir aire, ¿no? De donde viene la palabra de Neumático. neumático o Neumonía. neumonía, ¿no? Porque es aire. Pues, entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? Y me imagino que hay un montón de definiciones. ¿Por qué lo pregunto? Si tú estás escuchando, me gustaría que tú reflexionaras. ¿Qué entiendes tú del Espíritu Santo? Y no te estoy diciendo que es necesario que vayas a leer Riley o Schaeffer, ¿no? Que son mis teólogos favoritos. Ya saben en qué línea de pensamiento estoy, los que entienden un poquito más de estos escritores. Pero ¿qué sabes tú del Espíritu Santo? A veces cuando hablamos del Espíritu Santo lo llevamos a un concepto muy práctico, ¿no?
lo que yo siento, mi experiencia con Dios, cómo, y a veces no nos damos cuenta. Ujú. Por lo menos yo sufro de diabetes y a veces yo estoy de un humor de perros. Y a veces yo criticaba mucho porque yo decía a las personas, estos tipos están locos, estos tipos siempre quieren gritarle a uno y después quieren decir, ay, disculpe, es mi azúcar. Y decía, no, eso es una mala Pero justificación. sí puede ser. Pero a veces sí el azúcar tiene que ver mucho en tu ánimo y en tu No es una molestia. excusa de estar de mal humor. No es una excusa de mal humor, pero Es una razón para cuidarte mejor. y por eso lo estoy explicando. Sí. Si es algo real, el Espíritu Santo obrando en tu vida es una cuestión real, pero no necesariamente. A veces confundimos Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, con un arranque de emoción, una cuestión así. No, el Espíritu Santo yo creo que es algo más sobrio, algo más tranquilo, Bueno, algo más como maduro. era Elías, que la voz de Dios no estaba en el terremoto, ni en el trueno, ni en el fuego, sino estaba en el viento, ¿no? Era Es un viento apacible, creo que dice. eso, algo así. O sea, era en algo suave. El Espíritu Santo no, normalmente no te va... Bueno, es algo muy bueno atraer eso a la luz, pero, o aquí a la conversación, pero a veces también he escuchado una aplicación de ese versículo a casi un éxtasis. Ah, no, No está hablando de no, eso. no está hablando de O no eso. está hablando de, no he estado, pero he escuchado de personas que me han dicho, bueno, pero es que en mi clase de escuela dominical, la profesora o la maestra de escuela dominical nos mandó a concentrarnos y a poner nuestra mente en blanco, pensar que éramos águilas y que el Espíritu Santo obrara. No está hablando de eso Bueno, tampoco. y un comentario de eso, ojo, que la Biblia nunca te dice que pongas tu mente en blanco, Sí. siempre es que lo llenes de las cosas de Dios. Ahora, a lo mejor lo dejo más para la tarea de tu casa. ¿Qué es el Espíritu Santo? Averigua. Bueno, ahí Eh, yo eh, ajá, ah, ¿Qué pusiste? puse un concepto Yo iba a decir la tercera persona de la Trinidad, muy plano, muy pero hay general. algo ahí también que es persona. Ajá. No, tiene su personalidad, su carácter, no es una fuerza. Y no es una Y eso es reacción, importante. ¿no? Aquí, como pueden ver, Esther y yo somos muy fanáticos a ver las películas de De Star Star Wars, Wars, pero el pero Espíritu Santo no es una fuerza o que la fuerza te acompañe. No, es una persona que se puede relacionar contigo. Ahora que estaba haciendo referencia a ese libro de Fe Razonable que estaba leyendo, no recuerdo cómo es cómo se llama el escritor, no es que no quiero dar crédito, pero estaba, y él decía algo muy, bueno, hablaba de un montón de cosas. Yo creo que el primer capítulo era como 4 horas, era como una de sus wow. conferencias y hablaba de qué es lo que se cree, qué no se cree, que si el argumento antológico, el oncológico, el no sé qué, bueno, no sé si pero antológico, el argumento de no sé qué cosa, el del reloj, un montón de argumentos que hablan de apologética que entiendo y he estudiado esa parte, pero yo decía, bueno, este hombre como que ¿será que es una de esas tipos de personas? Porque hay un movimiento grandísimo hoy en día en la iglesia que habla de que Dios puso la cuestión para que hiciera el Big Bang. Entonces hablan de una teología basada, ¿cómo se llama? Una teología evolucionista. Y no. Pero al final cuando el tipo explicó, me gustó porque el tipo decía, la mejor seguridad que podemos tener en que somos creyentes o que Dios existe es porque la Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu. Y él Ujú, hablaba de probar los espíritus, que hay que tener cuidado. Cuando se habla de probar los espíritus, no está diciendo experimenta para ver, no. Y tampoco, y en el contexto no está diciendo de que si un espíritu es malo o bueno, lo que está diciendo es que toma en cuenta, porque podemos ser engañado con cualquier otro tipo de espíritu que no es el Espíritu Santo. Pero sí hablaba de esa conexión, de esa relación que uno puede tener, que el Espíritu Santo, por lo menos si me preguntan a mí, yo no tuve un cambio radical cuando acepté a Cristo, pero sí pude empezar a tener casi una conciencia de que algunas cosas que hacía no estaba bien. Y después cuando empecé a estudiar la Biblia y a entender ese manual que Dios nos dejó de vida o de ética, empecé a entender con ayuda del Espíritu Santo de que, cónchale, esto que estoy haciendo está mal. Estas mentiritas no son mentiritas blancas, son simplemente mentiras y lo estoy justificando. O esta actitud con mi mamá. Y no estoy diciendo que cambie un montón, porque si le preguntas a mi mamá, mis primeros 6 meses, mi primer año de creyente fue un desastre. Mi ujú, mamá se cansó de mí. Mi mamá un día me dijo, desde que has ido a esa iglesia te has vuelto peor. ujú. Casi estaba argumentando de que había sido poseído por un demonio más que ser cristiano.
Y, y, y sinceramente, cuando yo me fui de casa, y yo creo que Dios permitió que yo mismo me fuera y me abrió las puertas ahí con Andrés Acosta en el Instituto Bíblico, ahí en Santa Rosa, donde yo estudié, y eso me ayudó. Yo tuve que aislarme prácticamente, porque yo siempre tuve una mala actitud, ¿no? Siempre fui irreverente y todo eso, pero el Espíritu Santo es una persona que se puede relacionar contigo si es la tercera persona también. Ahora, podemos ver manifestaciones del Espíritu Santo en la Biblia. Me encanta que lo podemos ver porque vemos, y no solamente el Espíritu Santo, sino que se manifiesta el Espíritu Santo, Dios, los tres, en el bautismo por lo menos. Está Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo presente, ¿cierto? Eh, sí, Dios el Padre, Jesús es el bautizado y el Espíritu Santo. Dios el Ujú. Padre dice, este es mi Hijo amado en quien Vino tengo en forma complacencia, de, y el Espíritu Santo en forma de paloma, bajo en forma de bajó. paloma. Pero hay otros pasajes también en el que podemos ver a estas tres personas de la Trinidad trabajando juntas. Este pasaje es uno de los que más me encanta porque habla, o me gusta porque habla de Dios creando el plan, Jesús consumando el plan y Jesucristo siendo la garantía de que ese plan es eterno y que de verdad es algo bien. Bueno, ahí más o menos no estoy hablando de conceptos de neumatología y todo eso, pero más o menos para que tengamos una idea, porque en este pasaje que vamos a estudiar ahorita, que es Efesios capítulo 3 y 14, capítulo 1, perdón, capítulo 1, versículos 13 y 14, habla de lo que es el Espíritu Santo en ese plan de Dios, ¿no? Dice, en Él, ¿quién es ese? O en Él también, ¿quién es en Él? Cristo. Cristo. Aquí no está hablando, siempre que, si hacemos, eso es algo también que puedes hacer en Creo casa. que se, Si buscas ahí en este pasaje, en Él, por a Él o su, siempre se está refiriendo a Jesús, ¿no? Los beneficios que tenemos en Cristo, lo que somos en Cristo, la identidad que tenemos en Cristo, la redención que tenemos en Cristo, la adopción que tenemos en Cristo, la predestinación que tuvimos en Cristo por Cristo. sí, creo que aclara un poquito aquí, si realmente también no va con en él, sino en la Ah, sí. siguiente línea. Entonces, en él también vosotros, Ujú. no en él también, sino Sí, en él sí. también Ahí fui vosotros, yo que no dividí bien la cuestión, pero eso es algo mm, importante para entender el versículo. para entender. Perdón, es que nos volvimos un 8 ahí porque no hice bien la división, pero es que en él está hablando de Jesucristo. Pero quiero hacer enfático en eso para entender, porque cuando leemos este pasaje, y muchas veces cuando hacemos la aplicación de este pasaje, por el hecho de tener tantos beneficios, se nos olvida quién es el protagonista Mm, central. Sí somos protagonistas nosotros del plan de Dios y que Dios hizo un montón de cosas para que nosotros podamos tener esos beneficios. pero Y aquí en este pasaje comienza diciendo que vamos a tener un beneficio, pero el protagonista principal es es Cristo. Cristo, la segunda Por todo persona de lo la que Trinidad. hizo, se sacrificó su forma de Dios, se sacrificó su, o sea, Ujú. se hizo hombre, pues, humano. Y, Y no solo eso, sino que murió y no quiero que, todo para y no quiero nosotros, con eso sufrió. una falsa humildad que nosotros, no, sino que entender que pues que ¿Cuánto le Dios, debemos, pues? bueno, más que cuánto le debemos, Jesús sí es el protagonista, Jesús sí es la prioridad, Jesús sí es lo verdadero importante de la vida. Y eso no es egoísta, eso no es narcisismo, como decía la semana pasada. Eso es cuando tú entiendes la mente de Dios, cuando comienzas a entender la mente de Dios, porque no pretendo decir que entiendo la mente de Dios, pero cuando uno comienza a progresar en ese entendimiento de la mente de Dios, te das cuenta que Dios en realidad quiere lo mejor para ti y por eso lo hace de esa manera. Es igual que cuando yo siempre, la mejor manera de explicarlo o de yo entenderlo es cuando hablamos del matrimonio. Cuando tú ves en Efesios que Dios habla del matrimonio, lo que Dios dice es que si el esposo ama a Dios y la esposa ama a Dios, van a estar más juntos, porque la garantía que es Dios, que es Cristo, le va a hacer amarse y respetarse uno a otro y entienden el matrimonio de una mejor manera. Eso es la vida cristiana. Cuando nosotros entendemos que Jesús es el actor principal y Jesús no es ese actor principal que dice, bueno, aquí tengo un pastel y tú no tienes tu rebanada, sino que Él comparte con nosotros y quiere que tengamos una buena vida, ¿no? Es un amigo, es un padre. Bueno, y ahí lo que tú decías, ese también debería ir con también vosotros.
Entonces, en Cristo, vosotros, y ahí lo que Esther decía hace rato, haciendo esa aplicación de que Pablo está diciendo nosotros, incluyéndonos todos, después habla de los que primeramente hablando de los judíos que entendían de que ese Jesús iba a venir y que había esa promesa, pero ahora dice que en él también vosotros, Ujú. ¿no? Y ahí está Hablando, hablando yo creo que de más a los a los gentiles. gentiles que estábamos, que, bueno, vosotros habiendo oído, y esto me gusta aquí, porque es casi, Como que no crecieron sabiendo del Mesías que venía, ajá, sino que después oyeron. y me hace Y pensar, no solo por oír, ajá, sino... y eso me hace pensar porque es una antesala casi de lo que va a hablar que es el Evangelio, Ujú. ¿no? Me hace pensar un poco en lo que es Romano, que dice que la fe viene por el oír, Y y el el oír, oír la palabra de Dios, ¿no? O sea, un sordo no puede ser creyente, no, no está hablando está hablando de de un eso, está entendimiento. hablando del entendimiento, ¿no? Entonces Ujú. dice que en él también vosotros, Habiendo habiendo oído la oído ¿qué? palabra de verdad. La palabra de verdad. Ahora, ¿cuál es la palabra de verdad? Y eso me hace pensar en un montón de temas. Lo que Un pasa es que montón de cosas ahí. pienso en un montón de Cristo. temas, no quiero sacarlo del contexto, pero temas actuales. Por lo menos la palabra de verdad específicamente Sí. en algunas personas cuando hablan de, bueno, la Biblia es la palabra de verdad. Sí, Pero pero ¿cuál Biblia? ¿Cuál mm, es la palabra y de me verdad? parece interesante que Cristo es el verbo, es la palabra, y Cristo es la verdad. Sí, pero cuando Pablo usa esta Habiendo expresión, oído la palabra habiendo de oído verdad, la palabra de está verdad, hablando ¿a qué se está refiriendo? del evangelio, ¿no? Yo creo que sí. Y gracias por cortarme, yo soy más dramático, pero Porque este va ahorita dice, directo. Bueno, ahorita dice, pero, pero lo que quería tratar de decir es que a veces las personas argumentamos diciendo, bueno, se está refiriendo a la Biblia. Y alguien te argumenta, bueno, pero es que la Biblia no fue completada o no fue canonizada hasta ujú, el año Vaticano II, no sé, sí, hasta... y algunos dicen, bueno, es que la Biblia es la católica, 72 libros, 66 libros, ¿cuál versión? ¿Cuál es rollo? Estoy mm, hablando de bibliología y obviamente, y estoy hablando de toda la cuestión de lo que es la Biblia. Pero si nos metemos en el contexto, aquí Pablo no está hablando tanto de lo que es la Biblia en sí. ¿Lo podemos aplicar a eso si queremos hacer una linda reflexión? Sí. Pero aquí Pablo y este sería era, fuera yo de sé que, contexto. ajá, ahí otra vez, pues lo podemos hacer, sí se podría hacer si queremos hacer algo lindo, pero eso también debe hacernos tener cuidado porque podemos sacar de, cuando sacamos de contexto un pasaje para hacer algo bonito, puede destruirse toda una base de una creencia, ¿no? Entonces, ustedes habiendo oído la palabra de verdad, ¿cuál es la palabra de verdad? Pues se El refleja evangelio de vuestra salvación. el evangelio de Y vuestra ahí salvación. evangelio es buenas nuevas. Entonces la palabra de verdad, las buenas nuevas de vuestra salvación. Bueno, sí, y yo quiero ir un poco más profundo a esa cuestión que sí tiene que ver, pero creo que a veces lo volvemos muy simple. No estoy diciendo que mi esposa es simplista, pero a veces lo volvemos muy simple en el hecho que decimos el evangelio. Y la gente no entiende a veces qué es el evangelio. Aún hay creyentes que yo digo Ujú. que no entienden qué es el evangelio. Y aquí está hablando específicamente del evangelio de la salvación. Hay gente hoy en día que tiene 30 años en el evangelio o más y todavía sigue buscando y luchando para ganar la salvación. Y no Mm. entiende que el que lucha para ganar la salvación está realmente creyendo en un evangelio Está poniendo diferente, su como, fe en sus obras y no bueno, en está Cristo. creyendo en un evangelio diferente. Y Ujú, es exactamente lo que dice Pablo en Gálatas. Dice ujú. que estás creyendo en un evangelio anatema, un evangelio que no tiene una solución. ¿Qué es el evangelio de vuestra salvación? Y aquí tomo un tiempo para explicar. Si ya eres creyente, pues es algo repetitivo. Si eres creyente y no lo entiendes bien, espero que sea de bendición. Si no eres creyente y lo estás escuchando por primera vez, Pablo está hablando de bendiciones y una bendición es que nosotros oímos el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Que Cristo vino a esta tierra, que fue prometido, ¿no? Fue prometido como rey Mesías, como rey ungido. Y Cristo, siendo Dios, se hizo hombre y vino a la tierra. Pero ese rey ungido no solamente vino como rey ungido para un solo pueblo, sino que tenía un plan mucho mejor, Sí. superior. Y es lo que tú decías hace rato, que ustedes los que ya creían, que eran los judíos menos que habían escuchado de Cristo, y nosotros también que ahora esperamos en Él, hizo de dos pueblos uno solo, un organismo, un cuerpo que se llama la iglesia. Para poder ser parte de esa iglesia, Cristo dice, es simple, lo único que tienes que entender es qué es tu condición. Yo sé que a veces somos orgullosos y a veces decimos, pero yo no necesito el Evangelio, eso es para los pobres, o eso es para las mujeres, o eso es para los necesitados.
¿no? Está esa gran expresión filosófica que dice que la fe o el evangelio es una muleta para los necesitados. No, el evangelio es para todo el mundo, porque todos necesitamos. Obviamente, si tú piensas que no necesitas de salvación, que no está en problema, pues no estás sin problema. Pero la Biblia, Pablo dice y en él también vosotros los que oyeron la palabra de verdad. Esa palabra de verdad es el evangelio de vuestra salvación. Cristo vino, aquel que no estimó ser hijo de Dios, no escatimó, ni siquiera le importó, No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice Filipenses. sino que se deshizo de eso y se volvió hombre. Jesucristo se volvió hombre para entender nuestra necesidad. ¿Lo sabía? ¿Lo entendía? Sí, pero yo creo que Jesús quería no darnos excusas, decirnos, mundo Esther, yo entiendo lo que tú estás pasando. Esther y yo hemos pasado por cosas difíciles. Una de las cosas más difíciles que hemos pasado en nuestra vida es que perdimos a nuestros hijos. Y a veces yo pensaba, pero es que Jesús no fue padre. Yo creo que no entendió eso. Pero mentira, Jesús nos entiende de una manera absoluta. Ese es el Evangelio de la Salvación. Jesús entiende nuestra condición. Por eso Jesús se sacrificó, dio su vida, pagó el precio para sacarnos del mercado de pecado y nos dio esa identidad. Ahora somos hijos de Dios. Salud. Mucha alergia. Nosotros los que esperamos en Cristo, nosotros los que sabemos que somos creyentes. Si tú no has puesto tu fe en Cristo, hoy puede ser el día que tú puedes decirle, Señor, perdóname. No te estoy diciendo que cambies tu vida, que busques una religión. Te estoy hablando de este Cristo que murió por ti, que murió por mí, y que tienes que creerlo. Señor, pongo mi fe en ti. Creo que tú pagaste el precio, ¿no? Y me puedes salvar. Es una oración simple. Dice que escucha, la fe viene por el oír. Y si lo decimos con nuestros labios, Señor, perdóname, y lo creemos en nuestro corazón, Él nos hará salvo, ¿no? Dice el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído, esa es otra cosa, no solamente oyendo, sino habiendo creído Sí. en Él, Solo oír no te salva, tienes que poner tu poner fe, tu fe. O sea, tu confianza. no es un Jesús histórico, sino tiene que ser un Jesús Tienes que personal. confiar en Dios, en Cristo, en su plan, Entonces, en lo que Él dio. y Pablo te está diciendo claramente, y habiendo creído en Él, ¿en quién? En el Evangelio, en Cristo Jesús, en lo que Él hizo, ¿no? ¿Fuiste qué? Sellados. Sellados. Eso es el beneficio, ese es otro beneficio. Ya está hablando de que hemos sido salvados, adoptados, redimidos, sobreabundó sabiduría e inteligencia, fuimos predestinados, fuimos escogidos, fuimos, se nos Adoptados. adoptados, se nos depositó para que entendamos el misterio de su voluntad. Y ahora nosotros los que creímos en Cristo, en Dios y ponemos nuestra fe en Cristo, fuimos sellados. No solamente Dios nos dio una identidad, sino que aprobó esa identidad, ¿no? Fuimos sellados Con el Espíritu Santo con el Espíritu Santo de la de la promesa. promesa. Y me encanta eso, porque el sello lo que garantiza nuestra ciudadanía, lo que somos nosotros, nuestra identidad, es Dios mismo en nosotros. Y me gusta porque dice que el Espíritu Santo de la promesa. Hace rato estaba pensando, ¿cuándo se prometió el Espíritu Santo a la humanidad? No sé, no tengo la respuesta, tengo que estudiar y después puedo dar esa pregunta que yo acabo de hacer, pero me gusta porque ese Espíritu Santo Dios lo prometió. Era cuando Cristo ya había resucitado Ah, antes de ascender, bueno, que Jesús dice que dijo me iré que yo y vendrá un consolador. ujú, Mm, vendrá un ayudador, el que los acompaña, ujú. que los ayuda. Gracias. Posiblemente se refiere a eso, ¿no? Se refiere a eso. Pero Pero, o también es porque lo que dice después, que las arras, es la promesa de que Dios nos va a llevar con él. es increíble esta cuestión. Yo no... o- o- mi papá murió cuando tenía 8 años, siempre cuento eso. Y por mucho rato tuve por ahí... No fui descuidado, mis hermanos. Yo amo a mis hermanos mayores, a mis dos hermanos mayores varones, a mis hermanas mayores, a mi hermanita.
Yo recuerdo que en ese tiempo mis hermanos, la situación económica de nosotros fue precaria y mis hermanos mayores dijeron, ¿sabes qué? No se preocupen, nosotros dejamos la escuela, vamos a trabajar y ustedes estudien, echen para adelante. Y se sacrificaron por nosotros y por ellos mismos y por la casa. Fue difícil la situación en Venezuela. Yo fui rebelde. Después, en esa vida rebelde, conseguí a Jesús como mi Salvador. Dios me puso un montón de personas, mujeres y hombres, para trabajar en mi vida. Pero una de las personas que Dios puso en mi camino fue Jaime Berregil. Yo conocí a Jaime Berregil primero como mi maestro de jóvenes. Era maestro en la escuela dominical en la que yo iba, en la iglesia Príncipe de Paz. Y era un gringo raro, era una persona extraña. Yo no había conocido, a la mayoría de los gringos que había conocido eran turistas que habían ido a Venezuela y eso era parranda, ¿sabes? Este hombre era diferente. Pero algo que me impresionó de Jaime Berregil fue que Jaime dijo, se preocupó por mí. Y de verdad yo sentí que, no sé cómo lo veía él, pero yo sentí, me dio la confianza de sentir que era mi amigo. Y, y Jaime Berregil me abrió la puerta de su hogar. Bueno, después conocí a Esther, nos hicimos novios, todos, algunos conocen la historia y todo eso, pero Jaime me dio esa tranquilidad. Pasa, te doy trabajo, tú te sientas a mi mesa, comes conmigo. Mundo, si tienes una necesidad, toma. Después me vine aquí y a veces mi mamá estaba enferma, mi familia estaba enferma. Cuando estábamos sirviendo, a veces no teníamos dinero. A veces yo le hablaba a Jaime, Jaime le daba una ofrenda a ellos diciendo que era de parte de nosotros, pero era Jaime haciendo, dando de él mismo. Siempre pensé, yo, siempre me decían, no, ¿qué tal persona es como tu papá? Sinceramente yo me reía, no decía nada, pero en mi corazón me molestaba porque yo decía, no, mi papá es Aristides Gómez. Él murió cuando yo tenía 8 años, pero él es mi papá. Mi papá ni me negó ni me abandonó. Él solo murió, lamentablemente, pero mi papá siempre estuvo presente, siempre fue un gran padre. Siempre me amó, siempre me dio lo que yo quería, de lo que yo tengo recuerdo. Pero en todas esas cuestiones, si alguna vez llegó una persona, no a tomar el lugar de mi papá, pero que se ganó la confianza de yo poder decirle papá, fue Jaime. Y cuando yo pienso en este versículo, cuando de verdad mi papá mismo y Dios, y Jaime, perdón, cuando empecé a estudiar cómo Dios era un padre, lo pude entender fácilmente, porque estas dos personas en mi vida se han preocupado por mí, me han dado seguridad. Y ha sido súper chévere, güey, sinceramente. Yo sé que hay personas difíciles que a veces sus padres abusaron de ellos o les abandonaron y tienen una cuestión. Pero Dios no es así. Dios es un padre amoroso que te da de él mismo. Y cuando la Biblia dice aquí que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, eso es Dios dando de sí mismo, de su propia identidad, para mostrarte. Yo estuve en una institución y el sobrenombre que me decían en esa institución era Nuevas Tribus. Y yo ni siquiera tenía, ¿cómo se llama?, relaciones con misioneros Nuevas Tribus. Y después descubrí que me decían así, era porque me veían ahí en la casa de Jaime. Y me interrogaban, me hicieron algunas cosas difíciles, pero me gustó eso en un cierto punto, porque yo decía, me pueden identificar con este hombre, ¿no? Y así es Dios, porque Dios te da de su esencia, de Él mismo, para que podamos disfrutar. Esto del Espíritu Santo, cuando tú lees la Biblia en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo trabaja de una manera diferente. El Espíritu Santo venía y llenaba a una persona para cierta, ¿cómo se llama? Para cierta actividad. Tú puedes leer en el Espíritu Santo, los profetas fueron llenados por el Espíritu Santo, Sansón fue llenado por el Espíritu Santo, David fue llenado por el Espíritu Santo. Ujú, Pero cuando tú ves este pasaje, cada creyente que ujú. decide poner su fe en Cristo Jesús recibe ese sello personal. Dios mismo pasa a morar en nuestra vida, porque quiere guiarnos, porque quiere, si aprendemos a tener una dependencia y dejar que el Espíritu Santo controle nuestras decisiones, y eso Dios lo hace dándonos sabiduría, enseñándonos, dándonos experiencia, enseñándonos de su palabra, es la única manera. O sea, yo sé que estoy diciendo aquí muy reflexivo y todo, pero este pasaje nos está diciendo lo increíble que es Dios y cómo el Espíritu Santo opera en esta salvación tan grande, tan poderosa, que es el Espíritu Santo siendo sellado, siendo puesto en nosotros.
No, no un juego como a los ganados, que se les sella y es dañino y que, y ellos y les da miedo y de verdad ¿cómo se llama? Los golpea, les hace algo malo en su piel, ¿no? Que es hierro caliente. No, este sello del Espíritu Santo es algo que nos da seguridad, que nos hace sentir somos parte de Dios. Yo lo pienso como ve esos sellos que no es una tinta que va encima del papel, sino No. que eso tiene dos lados y pone papel en el medio y lo que hace es que cambia la forma del papel para que tenga el sello, pero aún si tú lo planchas, si tú lo mojas, ya cambió el papel, ya quedó ahí, ya no se puede quitar. Y eso nos debe llevar a una responsabilidad importante porque la gente nos ve y ve a Dios en nosotros. Y por eso a veces la gente critica, pues sea un angélico como tú, me quedo como estoy. Porque de verdad, si estamos haciendo algo malo, pues. Ahora, este espíritu, aquí dice la Biblia que el Espíritu Santo, que es las arras, es la garantía, es el down payment, ¿no? El pago, esa El enganche. el enganche, ¿no? De nuestra herencia. Ahora, no está, imagínense, si el enganche, la primera letra, el down payment, como dicen aquí en Estados Unidos, es el Espíritu Santo. Imagínense Imagínate. la herencia que Dios tiene preparado para nosotros. Sí. Y, y ahí me gusta, porque yo sé que somos personas orgullosas y queremos ser dignos de tener lo que Dios nos va a dar. Y Dios nos da la posibilidad de que tengamos una vida correcta para que podamos sumar a esa herencia, ¿no? La Biblia habla de que Dios nos va a dar coronas, ¿no? Así que la corona de vida para los que pasan la prueba de la tentación, para coronas para pastores, varias coronas, ¿no? Pero de nuestra herencia. Esa herencia es hasta la redención adquirida. Yo creo que ahí, Hasta la redención de la posesión adquirida. perdón, que, Eh, eh, entonces que es la arra de nuestra herencia. Y aquí redención está hablando de cuando das el pago Ajá. y cuando ya terminas de hacer el pago, te llevas la cosa a tu casa. Bueno, y no está Eso hablando está de que, hablando de cuando nos va a llevar. sí, pero no está hablando tampoco de que, entonces la redención es progresiva. No, Hoy estoy más redimido y mañana menos. No. no. Está hablando está usando la misma palabra, pero está hablando de otro evento. Está usando el mismo término, Ujú. pero está hablando, por eso dice que es la garantía de nuestra herencia y esa garantía va a estar con nosotros siempre hasta que esa redención sea adquirida completamente. Bueno, bueno, no sé, yo lo entiendo así. Nosotros somos la posesión adquirida. Ajá. Dios nos adquirió cuando aceptamos a Cristo. Entonces, hasta la redención de la posesión adquirida es cuando nos lleva a vivir al cielo con Él. Ajá, pero, y no está diciendo que cuando estemos en el cielo, ya, bueno, ya no va a estar el Espíritu Santo con nosotros. Pero ya no va a ser el sello porque va a estar ahí, pues. Vamos a Bueno, estar ahí. sí, y eso ya es algo interesante, no Sí. podemos ver, no hay un dato bíblico pero No sé tenemos cómo va a ser, pero tenemos esa garantía, ¿no? Y después el pasaje termina diciendo para alabanza de su gloria. Otra vez, tenemos ese Espíritu de Dios en nosotros, que mora en nosotros, que vive en nosotros, que quiere controlarnos. Y cuando habla de un control, está hablando de dándonos esa madurez, esa cabalidad de ser la medida de Cristo, para que nosotros seamos otra vez alabanza. que nos ha sellado con el Espíritu Santo para alabanza de su gloria, ¿cierto? Ese es el propósito. Ujú. Para es el propósito, alabar, alabanza de su gloria. Ay, perdón, estaba yendo para atrás. Para concluir, esos tres versículos que me gustan mucho, versículo 6. 6, 12 y 14, son los versículos que cierran cada división de este pasaje, ¿no? Hablábamos, la primera parte era Dios el Padre haciendo el plan, Dios el Hijo consumando el plan, Dios el Espíritu Santo siendo efectivo en ese plan o en ese plan de vida. Terminan los dos, todos hacen una frase importantísima que dice para la alabanza de la gloria de su gracia. Y para A fin de que seamos para alabanza de alabanza de su su gloria. gloria. Y el versículo Y 14 para dice para alabanza de alabanza su de su gloria. gloria. Entonces, sí, estudiemos y veamos todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios planificó, cómo Dios lo garantiza, pero hay un propósito. No somos evangélicos para ir a cultos simplemente y calentar bancas. No, y por eso me encanta cuando las personas a veces tienen el deseo de ir y ser misioneros y servir a Dios o servir en su propia iglesia o servir en su comunidad.
Esa es la idea. Dios quiere que nosotros seamos activos, pero Dios tampoco está diciendo que tengamos una comunión privada, que no dejemos que otras personas entren. Debemos dejar que otras personas entren, no a mandar y a decirnos cómo debemos vivir. Para eso está la Biblia, pero sí para que nosotros seamos sal y luz para esas personas, para que esas personas puedan ver el testimonio, ¿no? Yo siempre ejemplifico esta cuestión. La otra vez hablaba de cuando las selecciones ganan un mundial, ¿no? Que es uno de los deportes más famosos en el mundo. Todo el mundo ve quién es el campeón y todo el mundo dice, wow, ese país es increíble. Siempre digo Brasil porque es el que ha ganado 5 mundiales y siempre que hablamos en fútbol, soccer o fútbol de Brasil, ya eres brasilero, uno ya sabe que uno ya hay algo en la cabeza que uno piensa, no, ese tipo sabe jugar fútbol, porque, ¿no? Que es impresionante. Bueno, esa es la idea. Dios no quiere nada que Dios sabe jugar fútbol, no, pero que la gente piensa, eres cristiano, Dios es un Dios bueno. A veces la gente piensa que Dios es un Dios malo, porque nosotros los cristianos somos tan mala onda, tan malas personas, que dice, bueno, si esos tipos se comportan así, me imagino que, y si son tan fieles, porque a veces somos tan hipócritas que decimos que son tan fieles y nuestra conducta es una porquería. Mm. Me gusta también, y esto no es mío, pero se lo escuché una vez a un compañero en el seminario, él hacía referencia a esa película, no sé si la llegaron a ver, Salvando al Soldado Ryan, no Saving the Private Saving eh, Private Ryan. Ryan, que si han visto, es una película viejísima, pero si la has visto, es una película de que en la Segunda Guerra Mundial habían varios hermanos que estaban muriendo y de esos hijos uno solo quedaba. Entonces, en una guerra civil anteriormente en Estados Unidos, había una familia que ya no pudo seguir existiendo porque todos los hijos murieron. Entonces, un general, pensando en eso que pasó en la guerra civil, dijo, no, vamos a salvar a este muchacho. Y mandó All for One, lo mejor de lo mejor en ese tiempo, para salvarlo. Y me gusta la escena, creo que comienza y termina con la escena de Sí. Ryan diciendo, preguntándole a su esposa, viví dignamente, porque después Porque cuando todos ves la estos historia, murieron para... todos murieron para salvar a ese soldado. Y me gusta su actitud al final porque él le pregunta a su esposa, yo de verdad viví dignamente de que estos hombres dieron su vida para salvarme a mí. Y es un lindo pensamiento porque yo creo que a veces debemos pensar en eso. Estamos viviendo dignamente de que el Hijo de Dios, el Dios Todopoderoso, el Creador, vino a dio la su tierra a vida. humillarse para pagar el precio que yo tenía que pagar. Eso es importante. Y Dios nos da ese privilegio. Dios nos capacita para eso. Dios nos da sabiduría, Dios nos redime, nos da seguridad, nos da identidad, nos da ganas, fuerza, ¿no? Vivir para Dios en agradecimiento por lo que Él hizo. Esa es la idea. Yo, a mis 16 años, sin nadie predicando, yo dije, Señor, yo quiero vivir para ti. Y de verdad no para hacer grandes cosas y que fuera famoso. Para mí, en mi corazón, yo decía, Señor, yo quiero, no puedo pagarte, pero yo quiero agradecerte con mi vida por lo que tú hiciste por mí. Hoy le motivamos. Hoy yo, si usted está viendo esta clase, y piensa que su vida no tiene sentido, pues hay sentido. Dios te salvó con un sentido y Dios quiere que vivas para Él. Y otra vez, como dije, Dios quiere que vivas para Él en tu vida diaria, en tu vida cotidiana, con tu familia, con tu escuela, en tu trabajo, ¿no? La bondad solo se corresponde con agradecimiento y no decir gracias solamente, sino una actitud de agradecimiento. Ten una actitud de agradecimiento hacia Dios, viviendo lo que Él quiere que vivas y para lo que Él te ha capacitado. Y la gracia que Dios ha otorgado solo se puede vivir. La gracia que Dios te da no es para que la tengas ahí guardada, es para que puedas desarrollarte. Y si querés que haga una aplicación, pues la Biblia dice que cada creyente tenemos un don del Espíritu Santo que debe ser desarrollado para que el Evangelio, la iglesia crezca, ¿no? Y dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, Las las cuales Dios cuales Dios preparó de preparó de antemano antemano para que anduviésemos en ellas. para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Eso me encanta porque no solamente Dios nos otorgó algo y nos dice a ver qué hacen, sino que somos aceptos. Dios nos ve de una manera increíble, ¿no? Hoy en día que vivimos en un tiempo en el que, no sé si, que hablan de razas, de que si eres negro, indio, blanco,
si eres asiático, o que especialmente acá en Estados Unidos ahorita que si eres indocumentado, o si eres de otro país, o si estás ilegal, en otros países donde la política está muy polarizada, que si eres de este partido, de este otro. Me encanta porque Dios dice, no me importa tu condición, lo que me importa es si tú has puesto mi fe en mi Hijo, en lo que Él ha hecho por ti. Y yo puedo verte acepto en Cristo Jesús. Lo que tenemos y lo que podemos hacer es gracias a Cristo, lo que somos en Cristo. Eso es nuestra identidad. ¿Quiénes somos? Hijos de Dios. Me encanta eso, ¿no? Y a veces soy narcisista cuando otra la gente de otra religión me pregunta por qué tienes tanta seguridad, porque lo dice su palabra. No es por lo que yo siento, no es por lo que yo he logrado en mi vida, es porque la Biblia me dice a mí, a Edmundo, a ti, a Esther, si tú pones tu fe en Cristo, eres acepto en el amado, eres acepto en Cristo Jesús. Eso es una garantía increíble. Mm. Bueno, Esther, no sé si quieres decir otra cosa. Me volví muy evangélico al final, muy No, reflexivo. siempre que tengo memorizado el pasaje y todo, pero siempre me hace sentir tan, no sé, es como tan chiquito, pero a la vez tan importante, porque de verdad importamos, cada uno de nosotros le importamos a Dios. Y es increíble porque la gente dice que si todos somos especiales, entonces ya nadie es especial, pero con Dios no funciona así. Dios nos ve especial a todos, pero somos especiales, es increíble, porque es el Dios del universo que sabe que eres así, por lo que Él hizo, no por mis esfuerzos. Y eso es lo que más me encanta, porque si fuera por nuestro esfuerzo, estuviéramos raspados ya. Bueno, agradecemos su tiempo, espero que sea de bendición, anímense, Dios les ama. Dios les ha salvado y Dios le ha dado un propósito de vida. Comience a vivir la vida cristiana desde hoy y va a ver que Dios le va, bueno, ya le bendijo y Dios le va a seguir bendiciendo. Que el Señor les bendiga. Gracias, Eterno.